región suroriental, de la región meridional y de la región occidental. Sin embargo, de estos elementos quisiera destacar lo siguiente. Uno, por un lado, es que el mantenimiento o una de las características de lo que los científicos destacan, no más bien no los científicos, sino los lingüistas, que son las personas que se especializan en el estudio de estas lenguas, es que se mantienen algunas estructuras gramaticales de lo que se conoce como la cultura nipón, que reúne algunos elementos lingüísticos de los mongoles, de los chinas y de la parte de los malayas. El coreano es otra lengua importante que se puede manejar dentro de la región. Vamos a hablar también de que en la parte de suroriental, el tibetano, el mongol y el turco también hacen presencia, ¿listo? Yo les menciono algunas de estas para que ustedes tengan en cuenta, y lo mismo en la parte del Asia meridional, la indoeuropea, la semítica y la africana. En la parte occidental vamos a tener el hebreo, el kurdo y el turco todavía se mantiene. Ahora bien, si nosotros vemos, es que no quiero, ¿cuántos tenemos ya? 30, bueno. Bueno, si nosotros abordamos, esa es como la parte lingüística, ¿cierto? Estas 4 regiones, no sé si ahorita instituirlos ahí como dentro de nuestro tablero, todo desde que nosotros también habíamos hecho dentro de nuestro mapa conceptual. Yo no sé si recuerdan cuando hicimos el mapa conceptual. Bueno, nosotros destacamos algunos elementos de la parte como religiosa, pero no tuvimos en cuenta esta parte lingüística. Entonces, esto es como lo que me genera cierto afán. Sin embargo, si ustedes miran su mapa conceptual, van a encontrar, por ejemplo, el budismo, ¿cierto? ¿Se miran? ¿Sí están viendo, perdón? Fíjense, encuentren ahí el budismo y dentro de esta vamos a ver... Estoy compartiendo. No, en sus mapas conceptuales, en el cuaderno, de lo que habíamos apuntado de Asia. ¿Listo? Sí, busquen, ahí está el budismo. Entonces vamos a darnos cuenta, o si nosotros averiguamos, vamos a darnos cuenta que es una práctica religiosa que pretende que el ser humano alcance la felicidad, y bueno, si bien casi todas las religiones tienen este objetivo, ellos buscan que esto se alcance mediante la meditación, ¿cierto? Un estado de paz continua. Esto fue estamos hablando de una religión que fue fundada en la India por Buda en el siglo V antes de Cristo. Antes del nacimiento de Jesucristo se hablaba de Buda. En la India, ¿quién era Buda? Se señala como un profeta. No era igual que Jesucristo, un hijo de Dios o algo así, sino que era un profeta, que era un Dios mismo. Todavía se mantiene en el budismo esta idea del Dalai Lama. El Dalai Lama como esa persona que nace generación tras generación, ¿cierto? Y que es quien debe llevar a cabo como la dirigencia de esta religión. A tener en cuenta que ellos hablan de la reencarnación, ¿no? Que nosotros morimos y volvemos a nacer en otro cuerpo. En el caso de la religión cristiana, digamos que va sobre todo a hablar de, si bien habla del perdón de los pecados y toda esta parte del reino de los cielos, no se habla de la reencarnación, sino de la resurrección en el caso de Jesucristo, pero todos nosotros, digamos, no reencarnaríamos. En el caso de la religión de los budistas, ellos sí llegan a tener esta idea. Por otro lado, tenemos el islamismo, jovencitos, que el profeta de ellos, ¿quién es? ¿Alguien sabe quién es el profeta del Islam? ¿Alá? Mahoma. Digamos que Mahoma y sí, Alá es como el Dios, es el único Dios. El profeta es Mahoma y Alá es como Dios, como Jesucristo. Por eso uno dice, ojalá, Alá quiera que sí, quiere decir ojalá, Alá quiera que sí. Entonces es el único Dios, según ellos. Ellos también tienen ese único Dios y que deben cumplir con, digamos, con la oración. Ellos son como muy juiciosos con este tema de la oración y me gustaría que pudiéramos ver como algo en relación a esto, pero eso nos pasa el tiempo muy rápido. Que el ayuno, ¿cierto? Es muy importante para ellos, la limosna y el tema de peregrinación a la Meca, una vez en su vida ir a la Meca o ir cada tantos años a la Meca. Ellos se basan sus preceptos, ¿alguien sabe cómo se llama el libro religioso del islamismo?
El Corán. ¿Listo? El Corán para nosotros es la Biblia. Profe, una pregunta. Es el Corán. Dime. Profe, usted ya llamó lista, es que yo entré un poquito tarde y no me van a entrar. No, todavía no he llamado a lista, porque es que vi que faltaba mucha gente, entonces todavía no he llamado a lista por eso. ¿Listo? Por otro lado, vamos a tener el taoísmo, que tiene que ver con las enseñanzas de Lao Tse, en las que se muestran el camino a través de la virtud, ¿cierto? El yin y el yang, del que ustedes yo creo que conocen, han visto el símbolo. Bueno, esto es el taoísmo y se habla de la virtud y fue fundada en el siglo II. Otra de las que son milenarias, así súper antiguas de estas religiones, es una doctrina más que una religión, que es el confucianismo. Y este confucianismo es, digamos, una doctrina moral que va a estar más que todo propuesta por Confucio en el siglo VI antes de Cristo. Por eso les digo que es bastante antigua. Imagínense, antes de Cristo, siglo VI antes de Cristo. Y va a tener algunos principios interesantes como el de la amistad, el respeto, la equidad, sobre todo va a tener, como por eso les digo, más que una religión, son como una doctrina que va a tener un orden de armonía dentro de la sociedad y el amor hacia los demás, hacia los amigos, la importancia del cuidado del otro. Bueno, este confucianismo tiene, y de sí mismo también tiene como estos principios. Por otro lado, vamos a encontrar el judaísmo, que digamos va a tener, también esta va a ser más religión, esta definitivamente es una religión y es más un conjunto de creencias. ¿De qué pueblo hablamos nosotros cuando hablamos del judaísmo? Definitivamente del pueblo judío, ¿cierto? Igual que el islamismo, igual que el cristianismo, va a ser una religión monoteísta. ¿Alguien me recuerda qué quiere decir monoteísmo? ¿Que creen en un solo Dios? Que creen en un solo Dios. ¿Será que sí? ¿Y cómo se le dirá a los que tienen su sistema de creencias es en varios dioses? Politeístas. ¿Listo? Cuando nosotros queremos clasificar las religiones, las podemos clasificar en dos grandes grupos. Por un lado, los poli que significa varios, ¿cierto? Su raíz etimológica significa varios, varios dioses, como por ejemplo el hinduismo, ¿cierto? Mientras que una que es mono significa uno, monoteístas. Estamos hablando del islamismo, del judaísmo, ¿cierto? Entonces el islamismo, ¿en quién se basa? En Alá, cuyo profeta es Mahoma, tienen un profeta, pero es diferente ese Dios. En el caso del judaísmo, ¿cierto? Van a reconocer a Dios también como único y ellos van a tener 10 normas de comportamiento. Digamos que los judíos también son muy estrictos en su forma y es ese pueblo errante que, si nosotros vamos a ver la historia, también ha tenido mucho que ver cómo se ha forjado la historia. Ahora vamos al cristianismo. Nosotros lo conocemos un poquito más, ¿no? Se va a desarrollar a partir del judaísmo, ojo, ese Antiguo Testamento, ¿cierto? Y en ese siglo I va a tener en cuenta eso. Pero posteriormente va a tener en consideración a Jesús de Nazaret, que en nuestro caso no es nuestro profeta, ¿cierto? Sino que es el Mesías, ¿cierto? Que viene a salvar la humanidad de todos los pecados. No se va a basar en el Corán, porque el Corán se encuentra basado que el Islam, sino más bien va a estar basado en este libro sagrado llamado el libro más vendido de la historia. ¿Cuál será? La Biblia. ¿La Biblia? La Biblia, sí. Muy bien. Antiguo Testamento en eso. Juan Esteban, te escuché entrecortado. Profe, no vendría siendo Antiguo Testamento. Sí, pues la Biblia compone eso, el Antiguo y el Nuevo Testamento de alguna forma, ¿no? Listo. Hay muchos tipos de Biblias, como se lo dijo, el Corán es un tipo de Biblia, por eso no se diría Biblia, sería el Nuevo y Antiguo Testamento. No, yo estoy hablando de la Biblia cristiana. El Corán, podemos decir, tú dices es un tipo de Biblia, pero no es la Biblia, el Corán es el Corán. Es diferente porque no es un tipo de Biblia. Yo sé que existe que la Regina Sexta y que no, bueno, que existen como 7 tipos de Biblia por las diferentes formas de traducción. Sin embargo, esas sí traen una misma Biblia, pero el resto, el Corán, el contenido es diferente. Lo mismo esas 10 normas de comportamiento por los cuales se basa el judaísmo es totalmente diferente. ¿Listo?
Jovencitos, eso por el lado, digamos, lingüístico, religioso. Y ahora si nosotros queremos ver uno de los puntos fundamentales cuando hablamos de toda la demografía, tiene que ver también con este tema de las ciudades. Y es que definitivamente Asia es un continente de unas magnitudes inmensas, en donde existen decenas de países. Y yo me voy a tomar el atrevimiento de compartirles a continuación ay, a ver, los... Esperen a ver si se me cerró y ahora no lo encuentro. Bueno, voy a irles compartiendo este. Les tenía un top de las 10 ciudades más imponentes de Asia, pero ahora no le encuentro ciudades de Asia. ¿Mi pantalla? Sí. Profesor, yo se le está escuchando muy entrecortado. Hola, 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 hola. ¿Ya? Es él. No, es su internet, Cristian. Es el internet de Cristian, profe. Sí, profe, se le escucha. Bien, listo. Cristian, acomódate en un lugar donde tu internet funcione mejor. Profe, pues, o sea, yo te veo muy, yo te veo congelada, tú estás quieta, Yo pero que te estoy escucha también. bien, sí. Voy a cambiar acá, voy a detenerme acá un momentico mi rostro para que no me buguee mientras les comparto acá pantalla, porque cuando les comparto a veces queda así como tiesito. Bueno, Debe ser por eso, profe. sí, es como la proyección, pero ahí me escuchan y están viendo. Bueno, les voy a ir proyectando de fondo estas imágenes, ahí está Agra, mientras les voy contando entonces que definitivamente las magnitudes del continente asiático, pues en donde existen decenas de países y regiones, tienen unos antecedentes históricos milenarios y cada lugar tiene una historia propia. Digamos que la presencia de naciones que son ricas, pero también naciones que son pobres, son un hecho común. En aquel continente, digamos que se localizan algunos de los países más pobres del planeta, como por ejemplo Bangladesh, pero también se encuentran países súper, hiper, mega industrializados, como por ejemplo Japón. Digamos que estos son los contrastes que entre países se reflejan en los tiempos de paisajes que representan, tanto en el medio urbano, como lo estamos viendo en las imágenes, como en el medio social. Digamos que en los niveles de comunicación que existen entre ambas regiones. Digamos que a pesar de todo, al interior de cada país, sea rico o sea pobre, el fenómeno de abastecimiento de las ciudades es un hecho que se encuentra adquiriendo, o bueno, el abastecimiento es un problema que tiene ya o es un problema que se da en los países asiáticos. Como por ejemplo, veamos el caso de India. India, por ejemplo, tiene un desarrollo industrial de algunas de sus ciudades, pero requiere grandes cantidades de materias primas. Entonces, cuando yo a ustedes les hablo del abastecimiento, es que estas materias primas deben ser necesariamente extraídas de partes rurales, ¿cierto? Entonces, abastecer esto es como uno de los problemas o situaciones que se presentan cuando se dan ciudades con ese crecimiento tan grande y tan exponencial. Sin embargo, pues hay algunas cosas, por ejemplo, el sistema ferroviario hindú, en ese caso o en el caso de la India, pues se encuentra ampliamente extendido por todo el país y permite que de una distribución de los recursos del campo dentro de las ciudades. Sin embargo, tiene como pocas interconexiones entre las ciudades industriales y las zonas rurales y pues sobre todo se utiliza para la riqueza minera, lo cual pues hace que se limite también ese desarrollo del país y termine como estancándose solamente en esto. Eh, digamos que el desarrollo de un país no va a depender solamente de las materias primas que tenga, sino también de la manera como las use.
eficientemente o no. Entonces, por eso nos damos cuenta, por ejemplo, de Singapur, que lo estamos viendo ahí en la pantalla, ese contraste y esa distinción entre esos, digamos, ese Japón, por ejemplo, donde la red de comunicación entre las ciudades y el campo, pues se encuentran bastante desarrollados, además van a contar con excelentes conexiones marítimas, cuentan con una buena infraestructura portuaria, naval, ¿cierto? Es decir, el hecho de que tengan los recursos no significa que sean países ricos, sino esto se habla de cuando existe una verdadera gestión de los bienes que se tienen, ¿cierto? Entonces, esto se va a facilitar, estas materias primas, y bueno, algunos de los principales países que tienen mayor desarrollo urbano en Asia, vamos a decir que son Japón, vamos a ubicar también a Corea del Sur, vamos a ubicar a Singapur, a Hong Kong, a Jordania, a Israel, a Irak, a Irán, a Arabia Saudí. ¿Listo? Estas, digamos que se van a caracterizar por su paisaje, que es como citadino, y se caracteriza por edificios que sean altos. En este caso, yo les he traído a ustedes también, les he situado a Shenzhen, la ciudad del futuro, en China, ¿cierto? Y a continuación, pues, me va a tomar el atrevimiento de tener mi micrófono un momento. Yo sigo acá igual con ustedes, solo que para no buguearme y quedarme así como congelada, voy a detener, ¿listo? Pero entonces, miren, fíjense, les voy a compartir uno de estos ejemplos de estas grandes ciudades. Por favor, prestemos mucha atención. Vamos a hacer una cosa, jovencitos, a mí no me gusta que se nos quede trabajo como en el aire, entonces vamos a colocar un pequeño título, chiquitico, pues este es un reportaje, ¿cierto? Y es un texto, es decir, es audiovisual, pero es un texto. Y vamos a poner así, reportaje, como un titulito. Dos puntos, esto es China. ¿Pero o no? Dime. ¿Eso hay que copiarlo o no? Lo que usted está Y lo diciendo. que estoy copiando en este momento, sí. ¿Sí me están viendo? Sí. Pero, No, yo profe. veo nada. No, profe. No, usted está quieta. ¿Ya? Profe, si quiere, cuando termine, mande la foto. Ya, profe. Míralo, ahí está. Reportaje, esto es China, Shenzhen, la ciudad del futuro. ¿Listo? Le ponemos así entre comillas. Vamos a poner autor, dos puntos, RT Noticias. ¿Ok? De ahí para abajo vamos a ubicar lo que se llaman viñetas. ¿Cómo es una viñeta? Puntito. Cada vez que ustedes escuchen algo importante, interesante o un dato en relación al video que vamos a ver, ahí nos van a dar datos tecnológicos sobre la población, características, digamos, también arquitectónicas, y nos van a dar un sinnúmero de información que tiene que ver con todo esto que estamos viendo el día de hoy, que es caracterizando culturalmente y demográficamente, teniendo en cuenta que demográfico, demos, población, ¿cierto? La estadística y desarrollo de las poblaciones. Este video nos va a traer entonces un perfecto ejemplo. Vamos a tomar todos los datos. No quiero que escriban cosas así en bloque, sino si ustedes lo desean, entonces lo que vamos a ir haciendo es colocando puntitos. Me refiero a viñetas y vamos bajando y vamos colocando la siguiente idea. ¿Listo? Voy a proyectar entonces a continuación el video, que como les digo, hace parte de una suerte de documento, pero este no es un documento escrito, sino audiovisual del que vamos a extraer la mayor cantidad de información. Cuando les digo viñetas, me refiero a esto. Colocan las ideas de para abajo con esta forma, ¿listo? Teniendo en cuenta que este es el título. Voy a silenciarme, voy a apagar acá para no ahogarme.
En China dicen que si quieres ver el pasado del país debes ir a Pekín, para conocer el presente a Shanghái y para ver el futuro a Shenzhen. Según los estándares chinos, Shenzhen es una metrópoli muy joven y futurista. La ciudad desprende un aire innovador. Hace tan solo 50 años era un pequeño pueblo pesquero, pero hoy en día cientos de rascacielos dominan su horizonte. A primera vista, Shenzhen puede parecer simplemente otra metrópoli densamente poblada, pero para empresarios y programadores es una auténtica meca tecnológica. No es de extrañar que a Shenzhen se le considere el Valle del Silicio chino. Aquí se halla concentrada la industria electrónica del país, que experimenta un rápido desarrollo. Cada mes se celebra en Shenzhen al menos una exposición o feria comercial internacional de electrónica, tecnologías de la información o automóviles. Las nuevas empresas crecen como setas tras la... ¿Ustedes sí están escuchando bien? ¿Sí se alcanza a escuchar bien? Sí, señora. Listo, bien. Espero que estén poniendo atención. Estoy aquí con ustedes. La lluvia en el clima subtropical de Shenzhen. Su nivel de vida es uno de los más altos del país. Por eso muchos extranjeros y habitantes de otras ciudades de China aspiran a vivir aquí. Li Chao tiene 28 años. Lleva 10 años viviendo en Shenzhen, pero viene de una ciudad del norte de China, Baoyi. Fue el amor lo que lo llevó al Valle del Silicio chino. El amor por los robots. Soy especialista en integración de sistemas electrónicos y mecánicos. Crecimos con películas y dibujos animados como Transformers. De chico me encantaban los robots. También me gustaba mucho la película El hombre bicentenario. Creo que es muy buen ejemplo de cómo los robots pasarán a formar parte de nuestra vida. Pero incluso hoy Li Chao no se imagina la vida sin los robots. La empresa en la que trabaja produce y desarrolla androides, robots con apariencia humana. El aspecto de estas máquinas es semejante al de una persona. Tienen brazos, piernas, torso y cabeza. Hasta el momento, la empresa Uptech ha desarrollado 3 modelos de androides que se venden muy bien, no solo en China, sino por todo el mundo. Y aunque Li Chao estudió ingeniería, su trabajo consiste en promover la venta de los robots en el mercado. Normalmente yo me ocupo de planificar los grandes eventos de la empresa y gestionar la comunicación con los medios, los programas de televisión y agencias de publicidad. El año pasado nuestra empresa participó en un campeonato nacional de robots y en un programa de televisión dedicado a las Olimpiadas de Río de Janeiro. Además, organizamos días de puertas abiertas cuando estudiantes y amantes de los robots pueden venir a conocer nuestros androides. Hoy tienen planeada otra presentación del modelo Alpha 1. Fíjense en este robot que tengo ahora mismo en mis manos. Se conoce como Alpha 1. Tiene 16 articulaciones y sensores repartidos por todo el modelo que le permiten mover cualquier parte del cuerpo. Es un grandísimo logro. Podemos decir que este robot es fruto de las últimas tecnologías desarrolladas en nuestro país. Su principal función es lúdica. Podemos pedirle muchas cosas, por ejemplo,
que baile o nos cuente un cuento. Sin embargo, los androides no solo se parecen a las personas físicamente. Hace poco UPTEC lanzó un modelo perfeccionado, el Alpha 2, que no solo puede moverse como una persona, sino que puede comunicarse, estudiar e incluso ayudar a la gente en su trabajo. Así empieza una jornada laboral cualquiera del director de UPTEC, Zhou Xian. Hola, Alfa. ¿Qué quieres que haga? ¿Podrías mandar un correo? Por supuesto. Escríbele a Xiao Dao. Dile que venga a las 3 después de almorzar. Por supuesto, tengo una secretaria, Sofía, pero siempre está ocupada. Por eso, muchas veces, le pido a Alpha 2 que marque un teléfono o mande un correo. Digo el mensaje en voz alta. Alpha lo convierte en texto. Y cuando llega la respuesta, Alpha me la lee en voz alta. Por supuesto, ni siquiera Alpha 2 puede sustituir a un trabajador humano. Y tampoco está hecho para eso. Los principales usuarios de los androides de UPTEC son niños. Un robot así es un increíble juguete que también puede ser de gran ayuda con los deberes. El robot se puede usar para ayudar a los estudiantes de primaria. Les puede ayudar a hacer sus tareas. En el instituto, estos robots pueden ayudar a los alumnos a entender las leyes de la física, los circuitos electrónicos y las bases de la programación. Los estudiantes de universidad pueden reprogramar nuestros robots poniendo en práctica sus conocimientos teóricos. Muchos de los empleados de la empresa hasta hace poco desgastaban los codos en los pupitres de las aulas universitarias. Por entonces no podían ni soñar con un material didáctico semejante. Al tener la posibilidad de hacer lo que les gusta, pasan muchas horas trabajando. Li Chao no es una excepción, pero hoy tiene que salir del trabajo antes porque va a visitar a su familia. Yo aún no he formado una familia, pero mi hermano mayor vive en Shenzhen y tiene un hijo adorable, Hongzai. Tenía que ir a su fiesta de cumpleaños hace unos días, pero no pude porque estaba en una exhibición de nuestros robots en el extranjero. Hoy le voy a regalar a mi sobrino, por su cumpleaños, nuestro robot de nueva generación. Le hará compañía, porque sus padres siempre están muy ocupados. Un robot puede convertirse en un verdadero miembro de la familia y un amigo de verdad. Y no solo para los niños, sino también para los adultos. De pequeño, soñaba con hacer un robot que tuviera las mismas características que un humano, que pudiese comunicarse conmigo y ayudarme con las tareas de la casa. Cuando era niño casi siempre estaba solo y me sentía muy solo. Quizá por eso quería un robot que siempre estuviera conmigo. Hola, ¿quién eres? Hola, soy yo. ¿Qué estás haciendo? Te estoy haciendo feliz. ¿Cuál es tu objetivo en la vida? Ser el mejor robot. Para llegar hasta la casa de su hermano, Li Chao tiene que cruzar casi toda la ciudad. Shenzhen se divide en 8 distritos. Las oficinas e instalaciones de fabricación están en el distrito Nanshan. Y la familia de Li Chao vive en la otra punta de la ciudad, en la zona residencial de Pingshan. Shenzhen es una ciudad alargada y ocupa un gran territorio. En los distritos al este de aquí, Yantian, Luhu y Futian, se encuentran las empresas financieras y comerciales. Nanshan es el centro de la industria tecnológica. Por eso, la mayoría de los empleados de las empresas tecnológicas viven aquí, en Nanshan. Nuestra área se llama Parque Intelectual de Nanshan.
El Parque Intelectual es un complejo de rascacielos futuristas que podrían servir de decorado para una película de ciencia ficción. Shenzhen es una ciudad que se eleva hacia el cielo. Es una de las 10 metrópolis del planeta con los edificios más altos. En el 2011 se construyó aquí un edificio de 100 plantas de 600 metros de altura. Pero a diferencia de muchas otras ciudades, en Shenzhen, esos gigantescos edificios de cristal y hormigón no dan la impresión de ser una jungla que se cierne sobre los transeúntes. La ciudad es muy verde, tiene muchos parques bien cuidados. Por eso se considera una de las ciudades más ecológicas de China. ¿Qué cosa? Giselle, creo que tiene que encender el micrófono. Shenzhen es una ciudad muy bonita y realmente me he enamorado de ella. Cuando elegí qué coche comprar, mi primer criterio era que las emisiones fueran las mínimas posibles. Mi prioridad era comprar un coche ecológico. Así contribuyo a la protección del medio ambiente de la ciudad. Aparte de los parques y rascacielos, la otra tarjeta de visita de Shenzhen son los coches, en particular los híbridos. Tienen 2 motores, uno de gasolina y otro eléctrico. El coche de Li Chao fue diseñado y fabricado en Shenzhen por la empresa BYD. Y no solo los coches particulares, sino que la mayoría de los autobuses urbanos, vehículos de policía y bomberos también son híbridos. Todos los modelos híbridos fueron diseñados por BYD por encargo de las autoridades de Shenzhen. Actualmente las autoridades de Shenzhen nos ayudan de muchas maneras. La ley dice que el gobierno central tiene que reembolsar 30.000 yuanes, algo más de $4.000, por la compra de un coche híbrido. El ayuntamiento de Shenzhen contribuye con 35.000 yuanes y también paga 1.000 yuanes, unos $145, por la instalación de una estación de recarga. El modelo que conduce Li Chao lleva el nombre de una antigua dinastía de emperadores, la dinastía Tang. Ma Yan es uno de los principales desarrolladores de esta tecnología de híbridos. China tiene una historia muy antigua. Estaban las dinastías Qin, Tang, Song y Yuan. La dinastía Tang fue una de las más poderosas e influyentes de la historia de China. Por eso, en nuestras producciones, tratábamos de alcanzar el mismo poder que los gobernantes de la dinastía Tang. Este modelo salió al mercado en el 2015, pero el proceso de su creación había empezado en el 2007. Nuestro equipo cuenta con 20 desarrolladores e ingenieros. En total, en el equipo de desarrollo trabajan 100 empleados. Tenemos un centro de diseño donde juntos tratamos los asuntos relacionados con el desarrollo. En general, aumentar la capacidad de la batería para llegar a los 80 kilómetros de autonomía no es un problema. También es posible reducir el consumo de gasolina. Sin embargo, pueden surgir problemas con el tiempo de aceleración. Probablemente tengamos que aumentar la eficiencia del motor eléctrico. Nuestro objetivo principal es alcanzar los 4,9 segundos durante la aceleración. Para resolver este tipo de problemas, en las instalaciones de BYD se construyó un laboratorio aparte en el que se están diciendo varios aspectos importantes, lo tecnológico, los científicos han creado una variedad. Profe, se escucha feo. que mantiene el aire frío para el sistema de refrigeración del motor eléctrico. Los empleados de la empresa usan trenes ligeros para moverse por el enorme territorio de esta empresa. BYD ya ha empezado a instalar un sistema ferroviario similar en la propia ciudad. Pan Lina lleva tan solo un año trabajando en la fábrica BYD. Se mudó a
Bueno, se han mencionado varios de los aspectos, ¿cierto?, que hemos venido destacando dentro de la clase. Tome esta ciudad como ejemplo porque nos representa y porque gráficamente también nos ayuda a pensarnos esas ciudades del futuro y de esa manera como se está pensando ese continente asiático. Tenía un contraste, un versus la expresión, digamos, de hambre que se puede llegar a presentar, de analfabetismo y, digamos, también de falta de derechos representados en el continente africano. Quería como hacer el contraste respecto a ello con vengan, yo les digo, es que este dura, bueno, dura muy poco. No, pero es que ya estamos sobre el tiempo. Bueno. Para la próxima clase, entonces, vamos a arrancar con eso. Tengan sus apuntes ahí. Vamos a continuar trabajando con este tema de la población, que pasado mañana, en esa horita que tenemos, entonces finiquitamos esta parte y subimos la evidencia. ¿Listo? Que tengan un excelente día, jovencitos. Por ahora no hay nada que subir. Lo subimos entonces